Nosotros vamos a comenzar nuestra clase bíblica de la mañana de hoy y quiero saber si aquí hay una hermana llamada Lucía. No llegó. Bueno, me llamó ayer muy desesperada y quedó de estar aquí esta mañana para atenderle un asunto con su hijo. Bien, pero entonces como no está, prosigamos. Vamos entonces a preparar nuestro corazón y nuestra vida para recibir la palabra del Señor, y les invito a que abran sus Biblias en Lucas capítulo 11. Vamos a leer desde el verso 1 al verso 13. Lucas capítulo 11, del verso 1 al verso 13. Vamos a mirar una de las doctrinas más importantes que tiene la Biblia para la vida cristiana. Esto lo voy a dar en este día a la iglesia como algo demasiado importante para nosotros aquí, los que esperamos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 11, verso 1 al 13, dice la Biblia allí: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Le dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Verso 8, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Leamos todos este versículo, por favor, el 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Deje su Biblia a un lado, levante sus manos, cierre sus ojos y dígale al Señor desde su corazón: háblame. Así como abrí mi Biblia, así abro mi corazón para que tú hables a mi vida. Señor Jesucristo, gracias te damos por este momento solemne, en esta preciosa hora, Señor, en la cual recibimos el alimento espiritual para nuestras almas. Te pido, Padre Santo, que este mensaje lleve los ingredientes, oh Padre Santo, necesarios para cada vida, para cada corazón. Señor, tú conoces nuestra condición, tú sabes qué es lo que necesitamos verdaderamente, y ayúdanos, Señor. Sí, Padre Santo, que tu palabra corra y sea glorificada, implantada, establecida, y que por ella, Señor, crezcamos para salvación, Señor. Te lo pido en esta hora. Ten a bien usar mi vida una vez más. Este instrumento que tienes aquí, mi Dios, unge mis labios, mi mente y mi corazón para transmitir lo que ya tú me has mostrado. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Griten gloria a Dios. Siéntense, por favor. Bueno, estamos hablando en el mes de julio sobre doctrinas fundamentales. Y dice aquí la escritura que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, estaba orando, y uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Así de que la oración es una doctrina. Vamos a hablar esta mañana de la doctrina de la oración, como una doctrina fundamental, vital para nuestra salvación, para nuestras vidas, para todo lo que el Señor quiere hacer
con nosotros. El Señor les dijo, cuando oren ustedes, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Eso se lo dijo a sus discípulos y se lo dijo a los judíos. Pero si hubiera estado un gentil allí, él hubiera hecho una aclaración. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son hijos de Dios. Los hijos de Dios son los israelitas, los judíos. ¿Y quiénes más? Los que son la iglesia. La iglesia, los que somos del pueblo de Dios. Los que Pedro dijo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cuando Dios dijo eso, el Señor entonces nos dio a nosotros la posibilidad, los que no somos judíos, de ser parte de la familia de Dios. ¿Cómo somos parte de la familia de Dios? Para que Él me oiga, para que yo le pueda decir Padre a Él. Bueno, la única manera es que yo sea adoptado como hijo de Él, porque hijo natural no somos. Los hijos naturales son los de Abraham. Los descendientes de Abraham son los hijos naturales. Pero nosotros somos hijos de Dios por adopción. Jesucristo nos adoptó como hijos suyos. Alguien diga gloria a Dios. Y para que usted reciba la adopción, para que una persona que no es judía o que no pertenece a la iglesia quiera ser parte de la familia de Dios, necesita cumplir unas condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Están aquí: arrepentirse de sus pecados, bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibir el Espíritu Santo, si es que quieren ser hijos. Por eso aquí dice, le dijo a ellos, a sus discípulos, cuando oren, digan Padre nuestro que estás en los cielos. Si usted ya cumplió con ese plan de salvación, si ya cumplió los requisitos para la adopción, esa adopción la recibimos a través del arrepentimiento genuino, del bautismo en aguas y de la llenura de la presencia del Señor. Si usted no ha cumplido eso, no se preocupe, que usted está aquí por la fe. Usted está aquí como hijo de Dios por la fe. Usted puede recibir esta mañana, entre tanto que usted se pone en dirección a la obediencia a la palabra de Dios. Pero dice aquí, Padre nuestro. Yo le digo a él Padre. ¿Por qué? Porque ahora su simiente está en mí. Para que yo sea hijo del señor Alfonso, era porque él tuvo una relación con una señora llamada Luisa, y de ahí nací yo, y de ahí y tengo los genes de mis padres. Para yo poder ser hijo de Dios, tengo que tener la simiente de Dios, y la simiente de Dios es su palabra. La semilla de Dios es la palabra de Dios que vino a mí, que llegó a mí, germinó en mí y produjo un hijo nuevo. Ahora nosotros somos la simiente preciosa, es la palabra de Dios, la cual entró en nosotros, germinó, y hoy soy hijo de Dios y por lo tanto soy del reino de Dios. Dice aquí, Padre nuestro que estás en los cielos. Dice, santificado sea tu nombre. Sí, lo primero que tengo que decir al Padre, Padre, que tu nombre sea santificado. Y sea santificado a partir de mi vida, porque soy el que invoco tu nombre santo. La santidad es un principio, es una doctrina que toda la iglesia debe entender. Ahora, dice aquí, venga tu reino. Venga tu reino. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Si toda persona que viene a Jesús, hermano, viene a ser parte del reino de Dios. Y dice, venga tu reino, Señor. Establezcase, dice aquí, hágase tu voluntad como en el cielo, así también aquí en la tierra. Así como el reino de Dios tiene una manera, una administración, es un gobierno, así se acerca ese gobierno aquí a la tierra, y así está aquí a través de la iglesia. Pero hágase tu voluntad y no la nuestra. Así como en el cielo, así también hágase aquí en la tierra, y eso depende de nosotros. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué pan? Usted pensará en el pan que tal vez le pusieron delante de usted esta mañana, que entró por su boca, que están en las panaderías. Usted pensará que ese es el pan. Está bien, puede pensarlo. Danos el pan de cada día. Pero si hablamos espiritualmente, el pan de cada día es la palabra del Señor. Dánoslo hoy.
Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si usted consume pan literalmente hablando, usted como cristiano está llamado, obligado a comer el pan de vida, el pan del cielo, que es el Señor Jesucristo. A través de su palabra la recibamos cada día. Dice, perdona nuestros pecados. Porque si nosotros no perdonamos a quienes nos ofenden, entonces no nos perdonará nuestro Padre. Ahí se cierra toda comunicación, toda comunión con Dios. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación. Esa es una oración, algo que tenemos que pedir. Señor, líbranos de la tentación, líbranos del mal. Ahora, mire aquí, hermanos, ahí termina el modelo de oración que el Señor le dejó a sus discípulos, el cual hemos aquí resumido rápidamente. Pero lo siguiente tiene que ver con esto. Dice, ¿quién de vosotros que tenga un amigo? En aquel entonces las casas estaban diseñadas de tal manera que los mismos animales dormían dentro de la casa. Si habían ovejitas, vaquitas, eso lo tenían dentro de la casa. Entonces las personas primero se acomodaban allí con sus familias en sus camas allí y luego colocaban aquí todo lo demás, aquí los animales y la puerta. Ellos quedaban lejos de la puerta. Por eso es que aquí está diciendo el Señor, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él de medianoche o a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? 3 panes. ¿Por qué dijo el Señor 3 panes? Le voy a explicar eso. Dice, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Es decir, que hay alguien que llegó un amigo, no tiene nada que poner delante, y hay un amigo aquí, alguien que conoce, le toca la puerta. ¿Y cuál fue la respuesta? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y los niños están aquí conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos, está muy incómodo. Mejor espérate hasta mañana. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, por insistir, por estar persistiendo, por no desistir, por seguir tocando, pues ya, hermano, hazme el favor, tú tienes los panes, dámelos, amigo, como se llame, él se va a levantar. Dice aquí, se levantará y le dará todo lo que necesite. Yo os digo, dijo el Señor, y aquí están esos 3 panes, pedid, 1, buscad, 2, llamad, porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Es decir que, hermano, esto de orar es algo permanente, es algo constante, es algo de nuestra vida constante, hermano, diaria. Hermano, mire, nosotros tenemos que ver la oración como el aire que respiramos. Si yo respiro, hermano, yo tengo vida. Si yo oro, yo también tendré vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Amén. Yo os digo, pedid y se os dará, dice el Señor. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Nosotros siendo padres, si un hijo viene a mí y me pide algo, ¿cómo le voy a dar algo que no es todo lo contrario? Algo que le va a hacer daño. El Señor está diciendo, si algún hijo le pide a un padre un pescado, en lugar del pescado le dará una serpiente, no le pedirá nunca nada. Aquí está diciendo, el último ejemplo es, si le pide un huevo, le dará un escorpión, en lugar de un huevo, un escorpión. Eso hará un padre. Es la pregunta que hace el Señor esta mañana. Entonces dice aquí, si nosotros siendo padres malos, sabemos dar buenas dádivas, buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más, hermanos? Entonces, ¿qué es lo que hay que pedir? ¿Qué es lo que hay que buscar? ¿Qué es lo que hay que llamar? Hay que llamar el Espíritu Santo. Hay que llamar la presencia de Dios en nuestras vidas. Hermano, lo que hay que buscar, lo que hay que pedir, lo que hay que llamar en esta tierra es la presencia del Dios Todopoderoso. Alguien dígame amén a eso. Hermano, ¿qué recurso tienes para confrontar todas las cosas que enfrentamos día a día?
¿Cómo podremos alcanzar el bien interior? El bien interior, hermano, la paz interior, el gozo, la tranquilidad, el bienestar interior. En medio de tanta gente, hermano, que está deprimida y que tienen deseo de quitarse la vida. ¿Con qué? ¿Qué esperanza hay para ellos? Yo le pregunto en esta hora, ¿cómo podremos evitar que nuestros hijos sean librados de la corrupción que hay en el mundo? Yo creo que aquí hay padres que tienen sus hijos pequeños y ya tienen un temor. ¿Qué tal que mi hijo agarre el camino de las drogas? ¿Qué tal que mi hija quede embarazada a los 13 años? ¿Qué tal que a mi hijo se me pierda en cualquiera de estas cosas que hay en la tierra? ¿Qué tal que me lo abusen en la escuela? ¿Qué tal que me lo abusen aquí cuando yo lo dejo en el daycare? Usted puede pensar muchas cosas, porque eso está terrible allá afuera. Pero yo le quiero decir, ¿cómo podremos nosotros evitar que nuestros hijos sean librados de la corrupción del mundo? ¿Cómo podremos nosotros llegar al cielo cuando sabemos que hay un infierno tragándose la gente? Que no solamente es el mal aquí lo que estamos viviendo aquí en la tierra, sino que el infierno se está tragando a la gente. ¿Cómo podremos nosotros, hermanos, calmar las tempestades cuando las olas nos pegan con violencia? Solo hay un recurso, mis amados hermanos: orar sin cesar. Orar y orar. Verdaderamente es la fuente de toda renovación y restauración espiritual para todo ser humano. Es la oración. Es ese hablar con Dios. Es esa comunicación que yo encuentro con Dios cuando oro, hermanos. Obvio, yo quiero decirles que no podremos estar más cerca del cielo y de Dios, sino, hermano, en una profunda e íntima comunión con el Señor, solamente cuando oramos, cuando estamos allí en su secreto, cuando estamos allí hablando en nuestro interior con Él. Una semilla, una promesa, es una semilla sin sembrar. Una semilla tiene el germen de la vida en su interior, pero la preparación del terreno es la clave para que la semilla germine y crezca. La oración es necesaria para germinar y hacer crecer esa semilla. Las semillas son la palabra de Dios. Aquí en la Biblia, hermano, esto es un semillero. Aquí están las promesas del Señor. Y para poder alcanzar las promesas de nuestro Dios, tenemos que preparar el terreno. Y el terreno es la oración. Amén. Hermano, la oración que Dios nos contesta es la credencial de nuestra relación como representantes de Dios aquí en la tierra. Hermano, la oración debe ir acompañada, hermano, de la fe. La fe es la mano derecha de la oración, que nos ayuda a liberar el gran poder de Dios y que desata las maravillas de Dios. La oración y la fe son las llaves que abren los grandes depósitos del cielo. La oración, hermano, es el todo para el creyente. Es el manantial de poder a través del cual nuestro Padre Celestial alimenta a sus hijos escogidos. Hermano, la oración llena el vacío del hombre con la plenitud de Dios. Suple la pobreza del hombre con las abundancias de las riquezas divinas. Y sustituye la debilidad humana con la potencia de Dios. Por eso Efesios 6:10 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo. Y en el día malo, después de haber terminado todo, estar firmes. Vestíos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el yelmo de la salvación. Y dice también allí: orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Estos días son malos, hermanos. La oración es el medio
que Dios ha dispuesto para suplir de un modo total y completo las necesidades suyas y mías en cada instante de nuestra vida. La oración ennoblece el carácter del hombre y hace que su razón se resplandezca, otorgándole abundante sabiduría. La oración es la condición señalada para conseguir la ayuda de Dios. Esta ayuda es tan múltiple e ilimitada como el mismo poder de Dios. La oración no es un producto de la imaginación o del ingenio humano. Estas cosas no pertenecen al carácter del hombre. La inspiración y la melodía de la oración provienen del cielo, pues pertenecen al Espíritu, del cual surge, hermano, el gran poder de nuestro Dios para sus propósitos más santos y elevados que Él tiene con nosotros. Hermanos, la oración es un privilegio divino, es un deber sagrado, es la obligación de cada creyente. El no orar es perder el goce de un alto privilegio. El secreto de la falta de operación del Espíritu Santo en todo su poder radica en oraciones débiles o en la falta total de aquellas mismas oraciones. La oración es el medio para detener la ira de Dios. Es la forma en que la misericordia de Dios se manifiesta contra el juicio. Cuando Dios va a hacer juicio, alguien ora, intercede. Dios tiene misericordia, porque Él es el Dios de toda misericordia. Amén. La oración es la condición por la cual el evangelio avanza victorioso y todos los enemigos son vencidos de manera que sea posible tomar posesión de la herencia legítima de los hijos de Dios. El trabajo que Dios nos encomienda no puede llevarse a cabo sin oración. Es la oración la que compromete los más altos intereses espirituales y asegura la más elevada gloria a Dios. Escúcheme lo que les voy a decir. Orar es el ejercicio más importante que podemos hacer. Debe tener quietud, tiempo y dedicación. De otra manera se degrada al nivel de las cosas pequeñas e insignificantes. La oración le da cuerpo, forma y peso a la palabra de Dios. La oración es la más divina de todas las labores y es la más importante de todos los recursos para todos los ministerios. Quien ora mejor no es aquel que tiene más fluidez o imaginación, o es más brillante, o tiene los dones más ricos, sino el que tiene una intimidad con Jesucristo en su corazón y tiene inundado su corazón de la presencia de Dios. Por esto, hermanos, anhelemos un espíritu de oración. ¿Usted ha oído hablar de la palabra avivamiento? Han habido avivamientos en nuestra tierra, aquí en la tierra. Avivamientos, ¿qué es avivamiento? Es la presencia sobrenatural de Dios actuando en un lugar y sobre un espacio definido. Los predicadores antiguos que alcanzaron un avivamiento hablaban de tener un espíritu de oración. Ellos hablaban de llorar, agonizar, clamar, luchar, tener dolor en la oración. La razón por la que estos predicadores de avivamientos eran tan ungidos y saturados con la presencia de Dios fue porque ellos habían realmente llegado al frente del trono de la gracia de Dios con la oración. Porque habían pasado mucho tiempo teniendo comunión con el Señor allí. Este tipo de oración siempre ha sido una de las claves más importantes para un verdadero avivamiento. Miren lo que dice Lamentaciones 2:19. Dice: levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre por las entradas de todas las calles. Miren, hay un hombre que se llamó Charlie Finney. Es un importante líder del segundo despertar cristiano en los Estados Unidos, el cual despertó un avivamiento poderoso. Se produjo un impacto social lo que él hizo aquí en los Estados Unidos en los años 1780. Pero él dijo un día:
Mientras yo no tenía el espíritu de oración, no podía hacer nada. Me encontraba incapaz de predicar con poder y eficacia y no podía ganar almas. Hermanos, como lo demuestra la historia, la iglesia puede esperar un gran avivamiento. Solo que el pueblo de Dios hoy, hermano, con desesperación, hermano, estemos en contra de todo decaimiento espiritual. Hermano, debemos estar desesperados para que la tibieza espiritual se vaya. Debemos estar desesperados para que el pecado y los falsos compromisos se terminen, hermanos. Desesperados por el hecho de que Dios no está siendo glorificado como Él merece realmente ser glorificado en su iglesia. Mientras que tenemos un mundo moribundo que se burla de las palabras de Dios y que desprecia el juicio venidero. El avivamiento vendrá cuando el pueblo de Dios se humille verdaderamente, cuando reemplacemos esas actividades conformistas, hermanos, con el lamento de Santiago 4:9, que dice: afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. En Gales, en 1904, sucede uno de los hechos más impactantes e inquietantes en la historia de la iglesia. Por casi 13 años, un jovencito estuvo orando insistentemente por avivamiento. Su vida consistía en buscar a Dios cada día. Cuando los demás jóvenes de su edad se distraían en las cosas de esta tierra, él tenía su mente y su corazón puestos en el cielo. Se llamaba Evan Roberts. Un día le dijo a su amigo más cercano: vamos a ver el avivamiento más poderoso que Gales haya conocido. Y el Espíritu Santo está por venir ahora. Debemos estar listos. Debemos ir por todo el país predicando, dijo él. ¿Crees que Dios puede darnos 100,000 almas ahora? Eso dijo él, ese muchachito. ¿Será que Dios puede darnos 100,000 almas ahora? Y dice la historia que en 6 meses 100,000 almas vinieron a Cristo. Él se quebrantaba, llorando amargamente ante Dios para que las almas llegaran a los pies del Señor Jesús en arrepentimiento. Oraba con agonía, con lágrimas corriendo sobre sus mejillas, con todo su cuerpo encorvado de dolor. Después, hermano, vinieron otros avivamientos que solamente fueron producto de la oración en 1900. Una mujer inquieta que comenzó a leer la Biblia y supo que había una evidencia al recibir al Espíritu Santo hablando en lenguas. Ella comenzó a buscar la oración, se metió a orar, y allí esa mujer de un momento a otro comenzó a hablar en otras lenguas, porque eso se había perdido, eso no era conocido, eso no se sabía. Pero aquella mujer comenzó a hablar en lenguas y Dios despertó a través de esa mujer un avivamiento en Topeka, Kansas, 1900. Luego fue el avivamiento en el año 1904 en la calle Azusa, allá en Los Ángeles, cuando también, hermano, porque un grupo de hombres comenzaron a orar allí, se encerraron allí a orar y a pedir al Señor misericordia para que este tiempo fuera un avivamiento, se levantara un avivamiento poderoso. ¿Por qué? Porque las condiciones son tremendas en medio. Cuando crece el pecado, también debe haber una presencia de Dios absoluta, y eso se logrará a través de la iglesia cuando ora. Y allí en Pensacola, en el año 1995, fue el último avivamiento que tuvo América. No se ha vuelto a registrar nada igual. Allá en Pensacola las puertas estaban abiertas, la gente hacía fila para entrar, pero todo fue producto de una campaña de oración. Hermanos, la oración no es un tiempo cuando venimos a pedir o a recibir algo de Dios. La oración es un encuentro con el Dios Santo. Es entrar en su presencia, es entrar en comunión con Él y en nuestra relación con Él. Es el medio por el cual lo venimos a conocer a Él. Es, hermano, de este conocimiento íntimo y personal brota la victoria del Señor Jesús a través de nosotros y hacia ese mundo que nos rodea. Cada nueva generación necesita hombres y mujeres que oren. El recurso más poderoso que tiene la iglesia, hermano, es la oración, porque eso produce vidas transformadas.
No son los edificios hermosos los que atraen a la gente a Cristo. Son los hombres y mujeres que llevan en su interior la marca de Dios. La oración es el instrumento ardiente de Dios que marca a los hombres. No vamos a impactar al mundo hasta que no hayamos sido marcados por el Señor Jesucristo. La marca de Dios en nuestro hombre interior nos da victoria. Nos dará la victoria en nuestra iglesia, en nuestra comunidad y en esta nación. Hermanos, el abandono de la oración en el Espíritu ha permitido que la fealdad y el mundo entren en ella. La primera señal que tiene una iglesia que no ora es que se ha cerrado el cielo por falta de oración. Cuando la dulce fragancia de las oraciones de los hijos de Dios dejan de ascender hacia el trono de su gracia, la iglesia comienza a depender de la tecnología, el talento, sustituyendo el poder de Dios por el ingenio de los hombres. Pero recuerden lo que Jesús hizo allá cuando entró en el templo. Mateo 21:12, echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas y dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis estado convirtiendo en cueva de ladrones. Y dice, y en el templo se acercaron allí los ciegos, los cojos, y allí el Señor los sanó. Cuando limpió las cosas, hermano, y dijo esas palabras: mi casa será llamada casa de oración. Es que cuando se reemplaza la oración con programas y espectáculos, la iglesia se vuelve espiritualmente anémica. Dijo Andrew Murray, la oración es el pulso de la vida. Es el pulso de la vida. Por medio de ella, el doctor puede diagnosticar la condición del corazón. La falta de oración es la prueba para el cristiano ordinario de que la vida de Dios en el alma de esa persona está mortalmente enferma y débil. Amados, tenemos que reconocer que necesitamos orar más. Los corazones de los hombres y de las mujeres se tienen que derramar ante la presencia del Señor. Y antes que haya un derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros y sobre estas comunidades, tiene que haber un avivamiento de oración antes que podamos ver la cosecha de las almas convertidas. Pudimos estar en aquel parque hace 8 días y ver las almas realmente necesitadas. Realmente, hermano, allí abatidas, cautivas, enfermas, dolidas, las vimos, ¿sí o no, hermanos? ¿Las vimos o no las vimos? Esas almas estaban allí necesitadas, corrían a la carpa de oración para que allí fueran atendidas, para que allí de lo que tenemos le podamos dar. Pero ¿dónde está el resultado? ¿Dónde están todas esas almas que necesitan? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no están aquí con nosotros? ¿Por qué no se añaden a la iglesia? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Es que algo está pasando en nosotros. Hermano, nosotros tenemos que entender que si queremos hablar poderosamente de Dios, tendremos que caminar con Él en la oración para ser llenos de ese poder. Nuestra oración necesita ser constante y persistente, con una energía incansable y una acción imperturbable y un valor perdurable. Necesitamos eso, hermanos. Necesitamos eso. Nosotros necesitamos que el Señor nos ayude. ¿Saben una cosa? ¿Sabe por qué a muchos se les dificulta orar? La principal causa es por falta de disciplina. En la vida nada se consigue, nada tiene éxito si no se tiene una disciplina constante. La oración de la misma manera requiere una constancia y una entrega total. Se necesitan hombres y mujeres que se den por entero para orar hasta que todas las tormentas que agitan nuestra alma sean acalladas, hasta que venga la calma, hasta que los vientos y las olas cesen bajo la benéfica mano de Dios,
hasta que la opresión del mismo diablo y del infierno sea quebrantada y nuestros enemigos sean destruidos. Hasta que veamos a nuestros familiares, nuestros hijos rendidos ante la presencia del Señor, arrepentidos, bautizados y humillados ante el Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Se necesitan hombres y mujeres espirituales con celo de Dios, amantes de las cosas santas y de la santidad de Dios. Se necesitan hombres y mujeres piadosas que se entreguen enteramente a la oración con tal intensidad y profundidad que sientan que ese es el todo de sus vidas. Hermanos, la oración llega muy lejos en su influencia y en los efectos de su gracia. Es un asunto profundo que se refiere a Dios y a sus planes y propósitos, porque está en juego el destino eterno de la humanidad. La Biblia dice allá en Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo cual padeció aprendiendo obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación por todos los que le obedecen. Pero ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿Por qué es tan importante la oración? Es tan importante porque de eso depende nuestro bienestar y el bienestar de los nuestros. De eso depende nuestra paz y la paz de los nuestros. De eso depende, hermano, la salvación nuestra y de los nuestros. De la oración. Hermanos, pero estamos viviendo en un cuerpo. Este cuerpo, pero la entrega debe ser total. Por eso la Biblia dice claramente allá en Tesalonicenses 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, tenemos que orar con todo. Hermano, miren, ustedes saben muy bien que los ojos son más fieles a la televisión que el corazón a la oración. Que nuestros pies son más fieles al trabajo que al llegar a la iglesia temprano. Nuestros pies pueden llegar temprano al trabajo, pero qué difícil es traer nuestros pies a la iglesia temprano. ¿Qué es más fiel? Hermanos, necesitamos reconocer que si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Todo lo que estamos viviendo, todo lo que usted se está preguntando, ¿por qué no estoy satisfecho? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Las luchas internas, las luchas en el hogar, las luchas con la familia, las luchas económicas, todo tiene que ver con nuestra pobre relación con Dios a través de la oración. ¿Por qué la respuesta de nuestras oraciones no la recibimos? Hay 3 razones fundamentales. Primero, porque pedimos mal. Santiago 4:1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen las diferencias entre ustedes? ¿Por qué tanta pelea? ¿Por qué tanto disgusto? ¿Por qué tanto desacuerdo? ¿De dónde viene? De vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Dice aquí: y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Porque siempre estamos queriendo lo nuestro, lo de nosotros, lo egocentrismo es lo que vive en nosotros. No, eso no es así. Hermanos, tenemos que aprender a pedir. Y lo que hay que pedir, buscar y llamar es la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras propias vidas. ¿Por qué no recibimos respuesta cuando oramos? Porque vivimos en pecado. Isaías 59:1 dice: he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado
es algo que nos separa de Dios. Es una pared que usted pone enfrente. Es como una represa. Dios tiene las aguas listas para mandarlas a su pueblo, pero hay una represa. Ese muro se llama el pecado. Y mientras haya pecado en nosotros, no habrá obra de Dios. La Biblia dice claramente en Juan 9:31, lo dijo un ciego después de haber abierto sus ojos, que él sabía y conocían la ley de Dios. Decía, pero nosotros sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es nuestra santificación. Que nos separemos del pecado, que nos separemos del mundo para vivir más en la presencia de Dios. Y número 3, por falta de fe. Mateo 17:19. Recuerden que vinieron sus discípulos. Un hombre traía a su hijo endemoniado, lo trajo al Señor. Ellos no pudieron reprenderlo, no pudieron sanarlo. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Esta mañana, hermanos, yo quisiera decirles que hay un movimiento espiritual en esta iglesia y que se está provocando algo. Mire, cuando usted se provoque a orar, cuando usted decida a internarse con Dios un tiempo diario, constante, cuando usted aprenda a vivir ese versículo, orar sin cesar, cuando usted ore en la mañana, cuando usted salga y ore en el tren, cuando usted esté trabajando y ore, cuando usted esté ahí viviendo en la presencia de Dios, cuando usted ¿sabe qué? Lo que está escondido dentro de usted, lo que está allí haciéndole daño dentro de sus emociones, dentro de su mente, dentro de su corazón, aquello que lo lleva al pecado, que lo une al mundo, eso va a desaparecer. Se van a soltar los yugos, las cadenas se van a romper y la bendición de Dios va a llegar sobre su vida. Cuando nosotros nos metemos en oración, hermano, nuestra mente se despeja, nuestro corazón se purifica. Hermano, nuestras pasiones se tienen que someter a la voluntad de Dios. Eso sucede cuando oramos, cuando nos encerramos con el Señor, cuando le decimos, hermano, cuando están sucediendo cosas en su casa. Porque déjeme decirle, hermano, si están pasando cosas en su casa, si están pasando cosas en su trabajo, usted tiene la culpa. ¿Por qué? Porque ya el Señor todo lo hizo. Ya usted tiene todas las armas, hermanos, suficientes para que usted se levante en victoria. Primero en su vida espiritual, primero dentro en sus emociones, que usted viva correctamente delante de Dios, que tenga una mente despejada, que tenga un corazón limpio, que tenga unas acciones que ameriten ser dignas delante de la presencia del Señor. Hermano, cuando usted tiene el control de su propia vida, porque ¿quién es el que vive en nosotros? La Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Amén o no? El apóstol Pablo lo dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Así es que ¿quién es el que manda aquí adentro? El que manda aquí adentro se llama Jesucristo. Es Dios todopoderoso dentro de mi vida. Hermano, ahí gobernando mi mente, mi corazón, mi alma, mis pasiones. Déjelo entrar a través de la oración. Entre más usted ora al Señor, entre más usted se entremete en la presencia del Señor, más se carga del poder de Dios. Malos pensamientos, malos deseos, esa codicia. Hermano, estamos viviendo en un mundo donde si no te metes con Dios, te agarra ese mundo. Y ese no viene sino para robar, matar y destruir. Ese que está afuera. Oh, hermanos, estuvimos aquí. Qué ambiente tan maravilloso el viernes aquí orando. Y qué lindo, hermanos, allí cada uno. Oh, hermano, entregándose en oración y poniendo esa campaña. Y qué bueno tener esto. Sí, pero apenas salimos de aquí, vimos otra cosa en las calles. Vimos el mundo vuelta atrás, hermano. Hermano, la gente estaba afuera loca.
La gente estaba allí, hermano, oiga, hermano, si nos pusimos a orar aquí los martes por esa gente que está afuera, a esa hora estaban peor. Yo creo que los que estuvimos aquí lo vimos cuando salimos de aquí. Y miramos, hermano, y salimos por esta calle Broadway y comenzamos a salir por allí. Y ahí íbamos, hermano, viendo a la gente cómo está de perdida. Hermano, cómo andan en esas cosas. Hermano, esa es la perdición. Ese es un Sodoma, un Gomorra. Eso estamos viviendo. Pero la Biblia dice que el santo Lot, dice, golpeaba su alma, afligía su alma viendo eso. Pero por eso fue que el Señor vino y tomó acción con esa gente. Hermano, nosotros no queremos, ya Dios, hermano, antes del juicio tiene este evangelio para que sea predicado por todos los que estamos aquí, para que sea predicado por nosotros. Pero para nosotros poder predicar tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y para poder ser llenos del Espíritu Santo tenemos que ser llenos de la oración, sumergidos en la oración. Si queremos que nuestros problemas conyugales, que nuestros problemas de la casa, a usted, hermano, que es cabeza de hogar y tiene revuelto en su casa, cuando usted hoy entre a su casa, páresele firme y dígale al diablo, para afuera. Para afuera. Aquí el que mando soy yo. Tú no vienes a ordenar, tú no vienes a mandar. Se va la pobreza, se va la pelea, se va la discusión, se va la rebeldía, para afuera. Porque si hay rebeldía, porque si hay contienda, porque si hay celos, ¿de quién viene eso? ¿De quién es eso? Eso es del mismo diablo. Y llegó a su casa, usted le abrió la puerta y él está bien sentadote allá. Y haciendo y deshaciendo con su casa, con su familia, con sus hijos. Y usted viendo a sus hijos como se pierden y todos rebeldes. Y usted quieto ahí. Es que lo tiene, hermano, el diablo lo tiene como a Lázaro, amarrado y metido allá en una cueva, con la boca tapada. No, señor, hermano, despelúquese. Haga de cuenta como cuando le echas, óigame bien, ojalá ocurra así. Cuando le echan agua a un perro, ¿sabe qué es lo primero que hace el perro? Se pega una sacudida. Así lleguemos a la casa, nos sacudamos del agua bendita del Señor Jesucristo y le vamos a decir a esa gente, le vamos a decir a ese diablo mentiroso, abra la puerta, hermano, y dígale, fuera de aquí. Y no se atreva a volver, porque aquí hay un hombre que ora, aquí hay una mujer que ora, aquí hay un hombre que teme a Dios. Aquí alabamos a Dios. Aquí se respeta la presencia de Dios. Mi vida no es instrumento para que Satanás haga lo que quiera con ella. No, yo soy un hombre de oración. Yo me levanto desde por la mañana y busco el rostro del Señor. Amén. Amén. Llegue a su trabajo. Y si está el jefe allá todo preocupado porque la plata no le alcanza, hermano, diga, yo soy hijo de Dios. Este negocio va a ser bendición porque estoy aquí. Porque estoy aquí. Mi papá es el dueño del oro y la plata. Papá, bendice este negocio. Apuesto que nadie lo ha hecho. Hágalo. Y le da vergüenza que le digan algo. No, ¿usted qué es? Un hijo. Eso que lo hagan los bastardos, que les da pena decir que no tienen papá. Pero nosotros tenemos un papá bien grande, bien poderoso, el dueño, hermano, del oro y de la plata. Y nosotros le vamos a decir a él, venga para acá, la bendición me sigue. ¿Sabe qué hemos pensado nosotros? Nosotros llegamos a un restaurante que está desocupado, nos sentamos y el restaurante se comienza a llenar. Sí, se comienza a llenar, la gente comienza a entrar y nos paramos, bueno, bendecidos, ahí está. Nosotros le bendecimos. Hermano, cuando los israelitas clamaron a Dios en medio de la esclavitud, Dios le respondió levantando, hermano, un libertador llamado Moisés. Cuando Moisés oró, Dios le entregó los 10 mandamientos escritos en tablas por la mano de Dios. Toma, muchacho. Hermano, cuando Moisés oró, su rostro resplandecía como el sol. Hermano, le tuvieron que poner un velo porque estaba metido en la presencia de Dios. Cuando Moisés oró, la peña, una roca grande, dio aguas al pueblo y todo el mundo se sació, hermano. Cuando Moisés oró en el borde del collado, dice allí que Dios le dio la victoria al pueblo de Israel cuando estaban contra Amalek. Cuando Sansón clamó, Dios le dio fuerzas nuevas. Amén o no, le dio fuerzas nuevas y le dio una tremenda victoria
contra los filisteos. Ese día mató más filisteos que nunca antes. ¿Por qué? Porque clamó al Señor y le dijo: Dios del cielo y de la tierra, una vez más dame de tu presencia, dame de tu poder, Señor. Hermano y hermana, llénese de ese poder. Hermano y hermana, inúndese de ese poder. Cuando Josué oró, Josué estaba en la voluntad de Dios. Vamos a pelear, vamos a evangelizar todo este Alto Manhattan. Alguien diga amén. Vamos a evangelizar. Amén. Ya nos dijeron, tienen que apagar el sonido a las 6 de la tarde. Pero si aparece Dios allí. Estaba Josué luchando en la guerra, y él le dijo al Señor: Señor, detén ese sol ahí. Necesito más días, necesito más tiempo del día, deténlo. Y Dios detuvo el sol en Gabaón. Ese día no oscureció en toda la noche. ¿Y qué hizo Josué? Fue y venció a todos sus enemigos. Oh, hermanos, cuando Agar clamó, su hijo se estaba muriendo, pero Agar clamó y Dios le mostró una fuente para que debía de beber a su hijo. Cuando Ana oró, ella entró en el templo, trajo todas sus angustias ante el altar de Dios. Allí estaba sollozando, llorando. Ella tenía el vientre cerrado. Maldito, era una afrenta lo que ella tenía en su vientre. Pero sabe una cosa, ahí por esa oración y por la palabra del pastor de ese lugar, ella recibió, esa fuente se abrió y tuvo no uno, sino 7 más. Cuando Esther oró, los judíos fueron detenidos del perverso Amán, que había dado un edicto para que fueran acabados todos los israelitas de allí. Cuando David oró, recuperó todo lo que los amalecitas se le habían llevado. Se le habían llevado todo, lo habían dejado todo. Sus mujeres, sus hijos se lo habían llevado todo. Pero él oró, se presentó delante de la presencia del Señor y le dijo: Señor, persigo a aquellos merodeadores. Y el Señor le dijo: ve, porque recuperarás todo, porque yo voy contigo. Cuando Elías oró, cayó fuego del cielo. Cuando Ezequías oró, porque le llegó la sentencia: prepara tu casa porque te mueres ya. Pero él se puso contra la pared y le dijo a Dios: Dios, acuérdate que yo he tratado de vivir santamente delante de ti, que yo he tratado de ser justo contigo, Señor, acuérdate. Y cuando Isaías iba saliendo, Dios le dijo a Isaías: devuélvete y dile a ese que te doy 15 días más, 15 años más de vida. Y le dio 15 años más de vida. Cuando Daniel oró, los leones no pudieron comérselo. Cuando los 3 hebreos oraron, el fuego no los quemó. Cuando Pedro oró, Dorcas, que era una mujer de buenas obras, hacía vestidos para las hermanas y las vestía dignamente, y se había muerto. Pedro oró y el Señor resucitó a Dorcas. Cuando Pablo oró, Eutico, que se había caído de un 3er piso, cayó muerto, se puso sobre él y el muchacho se levantó. Cuando Pablo oró, cuando Juan oró, Dios le mostró el Apocalipsis, el cielo y el fin. Cuando la iglesia, del Señor, aleluya, oraron, el lugar en que estaban tembló, donde estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Cuando la iglesia del siglo I oró, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos, iglesia. Que cada uno de nosotros aquí en esta mañana, hermano, abracemos la oración como lo más importante para nuestras vidas. Es lo único, hermano, que podrá despejar, aclarar y liberar a un pueblo que no ha progresado como debe progresar. Esta mañana, hermanos, yo les invito a que se pongan de pie, por favor. Hechos 4:31. Quiero que las hermanas vengan aquí. Vengan aquí las hermanas y los hermanos aquí. Yo no sé lo que le hace falta a usted.
Yo no sé qué es lo que usted necesita, cuál es su problema, cuál es su situación, dónde es que usted se siente que no está bien. Yo le invito a que usted se acérquese más acá para que quepan todos, acérquese. Y yo no sé cuál es su necesidad, pero usted pida. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué es lo que tienes que pedir? ¿Qué es lo que te hace falta? Levanta tus manos ahí donde tú estás y examínate a ti mismo, hasta ti misma. Acérquese un poquito más hacia adelante para que las hermanas quepan, por favor. Vengan, acérquese un poquito más. Vamos aquí, acérquese y levante sus manos, cierre sus ojos. Usted hable con el Señor ahora y dígale al Señor, usted en este momento, hermano, en este momento, que usted va a pedir, que usted va a buscar y va a llamar, pero que usted necesita el Espíritu Santo. Usted lo que necesita es, hermano, una experiencia con la presencia de Dios. Oh, hermano, una saturación completa del Espíritu Santo. Usted y yo lo que necesitamos es buscar más la fluidez de la presencia de Dios en nuestra vida. Hermano, esto no puede ser simplemente algo emocional, algo pasajero, algo de un culto. Esto es algo permanente. Esto es algo en el cual usted y yo, hermanos, tenemos que ser conscientes de que nuestras vidas, hermanos, no están bañadas por la oración o por la presencia, por la experiencia de la comunión con el Señor, una relación perfecta, diáfana, clara, hermano, con Él, con su palabra, con su vida. Usted lo sabe. Si usted no lo hace, alguien está en peligro. Alguien está en peligro. Alguien tiene su vida en peligro. Alguien tiene su alma en peligro. Alguien tiene, hermano, en este día que tomar la decisión, venir y hablar con el Señor y decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi alma. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y mira mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Señor Jesucristo, yo estoy aquí en tu presencia. Oh, yo te pido que me ayudes, que me fortalezcas. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Agarra la fuerza de Dios, hermano. Eso es lo que te va a ayudar a ser fuerte para combatir la tentación, el mal. Oh, el Señor te dice esta hora: sean salvos de esta perversa generación. Sean salvos. Sean sabacashamigo cotoyo lorolobo cambarea. Y sacataya la rarararabachowaya. Aleluya, aleluya, aleluya. En el nombre de Jesús, usted cómo va a vencer las tentaciones. Usted cómo va a detener el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Usted cómo va a enfrentar a Satanás cuando venga a engañarlo, cuando venga a mentirle a su mente y a su corazón, cuando venga, hermano. No, usted párese firme en esta mañana y diga: Señor Jesús, me fortalezco con tu poder, me fortalezco con tu fuerza. Ahora, en el nombre de Jesucristo, recibo el poder, recibo a la vaca talla, la baba suba. Aleluya, reciba el poder, reciba